In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ven Espíritu Santo por medio de María Santísima. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este video quiero refutar algunas argucias, algunos argumentos de la Fraternidad San Pío X para justificar, que buscan justificar las consagraciones ilícitas, cismáticas de 1988 de Monseñor Lefebvre, y que por tanto buscan justificar todo el ministerio ilícito de la Fraternidad de San Pío X. Como siempre voy a utilizar fuentes ajenas, ¿sí? Fuentes de especialistas, en este caso un artículo de John Salza, apologista católico, ex miembro y apologista de la Fraternidad de San Pío X, que se dedicó a refutar el sedevacantismo. De hecho, su libro contra el sedevacantismo, que tiene unas 1000 páginas, fue prologado por el obispo de la Fraternidad de San Pío X, Monseñor Feley. Luego él se dio cuenta, John Salza, el apologista, se dio cuenta de que la Fraternidad de San Pío X cae en muchos errores iguales, idénticos a los de los sedevacantistas, por lo cual se propuso hace un año aproximadamente publicar distintos artículos y videos, podcasts, refutando los errores doctrinales de la Fraternidad de San Pío X, que curiosamente es concebida por muchos como una sociedad 100% ortodoxa y tradicional, cosa que estoy intentando mostrar que no es así a través de estos videos, con ayuda de Dios. Bien, voy a exponer un artículo de John Salza, ¿sí?, que trata sobre la doctrina tradicional de la Iglesia, de la colegialidad, ¿sí?, esta doctrina que dice que hay dos sujetos de suprema autoridad en la Iglesia. Uno es el Papa, el Sumo Pontífice solo, y otro es el colegio episcopal en comunión con el Papa, ¿sí? Esta doctrina está enunciada en Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, y bueno, ha sido enseñada por múltiples teólogos preconciliares y por incluso durante la época del Concilio Vaticano I, pero la Fraternidad de San Pío X afirma vehementemente que es una doctrina herética, de modo que para ellos la Iglesia Católica cayó en herejía. Esto nos hace preguntarnos también si es posible, ¿no?, que la Iglesia Católica caiga en herejía en un concilio ecuménico durante más de 50 años. Papas han caído en herejía en la historia, pero durante poco tiempo y en el magisterio ordinario. Jamás ha ocurrido algo semejante en un concilio ecuménico, que si no me equivoco es magisterio extraordinario. Y aquí me corrijo, en un video anterior me parece que me referí al Concilio Vaticano II como magisterio ordinario. Me parece que el magisterio conciliar es magisterio extraordinario. Bien, vamos entonces a analizar esta apología pro Marcel Lefebvre que hace la fraternidad para tratar de mostrar sus inconsistencias. Durante décadas, la fraternidad ha apelado falazmente al caso histórico de San Eusebio de Samosata, del siglo IV, para justificar las consagraciones episcopales ilícitas de Marcel Lefebvre en 1988. Durante la crisis arriana, cuando ciertas iglesias en el este estaban perdón, acá tuve un error de traducción. Durante la crisis arriana, San Eusebio, un obispo que tenía una misión canónica y jurisdicción ordinaria en la Iglesia, consagró obispos e instaló pastores en todas las áreas devastadas, ¿sí?, en el este. Lo hizo a pesar de que estaba fuera de su diócesis y no tenía jurisdicción particular sobre los territorios en cuestión y no tenía ningún mandato del Papa. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo San Eusebio conferir órdenes válida y lícitamente fuera de su diócesis? Como veremos, la naturaleza de la autoridad de San Eusebio, que él ejerció para restaurar estas iglesias, era su jurisdicción suprema y universal, también llamada poder colegial, también conocido esto como doctrina de la colegialidad, que poseía como miembro de la facultad de obispos, como miembro del colegio episcopal, con una misión canónica.
la misma autoridad que los apóstoles y sus sucesores solían establecer, la misma autoridad con la que los apóstoles y sus sucesores solían establecer iglesias particulares en el comienzo de la iglesia. Además, las condiciones que hicieron que el ejercicio de San Eusebio de esta autoridad sea las condiciones que hicieron que el ejercicio de San Eusebio de esta autoridad eran la casi aniquilación de la jerarquía en estas áreas derrocadas, junto con la falta de recursos del pontífice romano. Para comprender mejor la doctrina de la colegialidad, recomiendo el video que ya grabé, que se llama ¿Quién tiene la verdad? ¿La fraternidad o la Iglesia Católica? Igual probablemente suba otro video sobre la colegialidad. En su intento de usar el caso de San Eusebio para justificar las consagraciones del EFEB, la fraternidad se equivoca tanto en su comprensión del tipo de autoridad que San Eusebio ejerció, como de las circunstancias que los justificaron. La fraternidad se equivoca al afirmar que San Eusebio consagró a los obispos consagrados fuera de su diócesis en virtud de jurisdicción suplida, debido a un estado generalizado de necesidad, como llama la fraternidad. Ellos dicen que San Eusebio consagró a estos obispos por medio de la jurisdicción suplida, ¿sí? Es un principio de derecho canónico, de jurisdicción suplida. La iglesia suple. Para también conocer mejor qué es la jurisdicción suplida, es un argumento al que falazmente acude la fraternidad constantemente. Recomiendo los videos que hice sobre los errores de la fraternidad en jurisdicción suplida. El error de la fraternidad se basa en su rechazo de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el episcopado, a saber que los miembros del colegio episcopal, en unión con el Papa, comparten la autoridad suprema y la jurisdicción universal, una doctrina que se formuló en los debates del Vaticano I, enseñado en los manuales de teología pre-Vaticano II y avanzó aún más en el Vaticano II en Lumen Gentium y en la teología posconciliar, como por ejemplo el cardenal Jornet, a quien Lefebvre ponderaba bastante. En apoyo de la posición novedosa de que San Eusebio usó de la jurisdicción suplida, la fraternidad hace referencia repetidamente al libro sobresaliente de Dom Adrien Grea sobre el episcopado, que se llama, está en francés, la traducción sería de la Iglesia y de su divina constitución. La fraternidad se refiere al libro de Grea tanto en su extenso ensayo llamado Las consagraciones de 1988, un estudio teológico, así como también en su larga pieza que se llama Ni cismático ni excomulgado, publicado originalmente en el Courrier de Roma en 1988. El presente artículo demostrará que la fraternidad de San Pío X tergiversa completamente el libro de Grea y su explicación muy clara de, número uno, la naturaleza de la autoridad que San Eusebio ejerció, así como, en segundo lugar, las condiciones que justificaron el ejercicio de dicha autoridad. Cuando uno lee a Grea, simplemente no es posible llegar a las conclusiones que la fraternidad alcanza, a saber que San Eusebio utilizó la jurisdicción suplida para consagrar a los obispos, y debido al estado generalizado de, entre comillas, necesidad espiritual. Como veremos, a pesar de la narrativa fabricada por la fraternidad, Grea no enseña tal cosa. De hecho, antes de que Grea explique el tipo de autoridad episcopal que San Eusebio ejerció, que nuevamente era su jurisdicción universal como miembro de la facultad de obispos, o sea, su poder colegial, cosa que la doctrina de la fraternidad rechaza, y no jurisdicción suplida, advierte Grea a sus lectores que acciones extraordinarias los obispos han tomado de vez en cuando para restaurar las iglesias que han sido impotentes por la persecución, han sido abusadas por los herejes. Perdón, recapitulo, acá también había un error de traducción. Recuerden que esto yo lo traduzco del inglés y a veces se me pierde algo. Lo que quiere decir Grea es que advierte Grea a los lectores que este hecho de que a veces los obispos en la historia de la iglesia han tomado acciones extraordinarias de vez en cuando para restaurar iglesias que han sido impotentes por la persecución, este argumento ha sido abusado por los herejes para exagerar el poder del episcopado, que es exactamente lo que la fraternidad ha hecho en su apología por Lefebvre. No estoy diciendo con esto que la fraternidad esté en herejía, pero estoy diciendo que están haciendo lo que hacen los herejes. Grea dice, cito, estos hechos han sido abusados de retirarse de la autoridad de los obispos y darles una especie de soberanía primitiva e independiente. Por lo tanto, es necesario derrocar este error fundamental. Fin de cita. Todas las citas, como siempre, están en la descripción del video. De hecho, derrocaremos ahora el error fundamental de la fraternidad de San Pío X con respecto al caso de San Eusebio y su aplicación abusiva a las consagraciones ilícitas de Marcel Lefebvre.
Lo primero que hace la fraternidad es tergiversar el libro de Don Gea al insertar el concepto de, entre comillas, ley de suministro. En inglés sería Law of Supply. Law of Supply, ley de suministro. O de suplimiento, si es que existe esa palabra. En su artículo Ni cismático ni excomulgado, la fraternidad defiende por qué hay una crisis en la Iglesia y cómo un papa debe ser desobedecido si se desvía de la fe. En particular, la fraternidad afirma que los obispos pueden operar fuera del normal canal de aprobación papal en la consagración de obispos en tiempos de crisis. Después de afirmar que han habido casos en la historia de la Iglesia de los obispos que consagran a los nuevos obispos sin adherirse a las normas disciplinarias de la época, en palabras de la fraternidad, los autores de la fraternidad hacen una breve narración sobre el caso de San Eusebio en la sección que se llama La elección de los obispos. Prestemos atención al tipo de jurisdicción que la fraternidad afirma que San Eusebio ejerció, junto con su referencia general a las dificultades y a la necesidad para justificar tales consagraciones y la referencia de nota final. Dice la fraternidad: en la historia de la Iglesia hay cualquier cantidad de casos de obispos que en circunstancias extraordinarias, cuando se encontraron algunas de las mismas dificultades que los de los primeros siglos y en consecuencia, donde surgió la necesidad de usar sus poderes episcopales en toda su plenitud, obispos consagrados sin adherirse a las normas disciplinarias de la época. Lo hicieron en virtud de esta supuesta ley de suministro, y dicen Ecclesia Supplent. Se está refiriendo a la jurisdicción suplida, aparece en el Código de Derecho Canónico en el canon 144. Código de Derecho Canónico actual en el canon 144. Denme un segundo, por favor. Voy a tratar de desactivar los ladridos de los perros. Listo. La jurisdicción suplida es real, ocurre muy restrictivamente, pero está regulada en el Código de Derecho Canónico número 144. La fraternidad lo que dice es que Dom Grea dice que San Eusebio usó la ley de suministro, la jurisdicción suplida. Dice la fraternidad: existe en la Iglesia la jurisdicción suplida, como lo hace como en todas las organizaciones, cuando el funcionamiento de los órganos necesarios e indispensables se pone en peligro. Así, en el siglo IV, San Eusebio de Samosata viajó por las iglesias orientales de los arrianos y los obispos católicos consagrados e instalados. Fin de cita. Ahora, dice John Salza, he visto un elemento engañoso antes, un signo de engaño antes, especialmente de los evagantistas, y este comentario de la fraternidad de San Pío X ciertamente cae en esa categoría, y eso lo digo caritativamente. Dice John Salza. La fraternidad avanza su propia teoría completamente novedosa que afirma que San Eusebio consagró a los obispos en áreas invadidas por los herejes sin aprobación papal en virtud de lo que acuña como ley de suministro, que significa jurisdicción suministrada, jurisdicción supletoria o jurisdicción suplida. La fraternidad lo hace presentando su teoría en un párrafo ordenado y luego, para darle la apariencia de autoría, proporciona una nota final al libro de Grea al final del párrafo. El número 84 es la referencia de la fraternidad al libro de Grea, ¿sí?, que se encuentra en las notas finales del artículo de la fraternidad. La fraternidad hace referencia a Grea para darle al lector la impresión de que la posición de la fraternidad proviene de Grea, quien supuestamente explicaba que San Eusebio usó jurisdicción suplida para consagrar a los obispos durante la crisis arriana. Esa es obviamente la razón de la fraternidad para hacer referencia a Grea. Además, como se puede ver, la fraternidad presenta presenta como cita la frase ley de suministro, law of supply, en el medio del párrafo en cuestión, lo pone entre comillas. Esto también se hace para convencer al lector de que Grea realmente usó esa frase, ley de suministro, law of supply, en su libro y su tratamiento de San Eusebio. Y dado que la frase ley de suministro, law of supply, no es la forma en que la jurisdicción suministrada se describe en los manuales de teología modernos, es decir, que la frase law of supply o ley de suministro es una novedad en las palabras que la fraternidad inventó, la frase da la impresión de que es un término arcaico que adecuadamente describe la autoridad que San Eusebio usó hace tantos siglos en consecuencia de la terminología utilizada en ese momento. Para reforzar aún más esa impresión, la fraternidad proporciona una traducción latina, incorrecta, además, que acompaña el concepto de ley de suministro, es decir, Ecclesia Supplent. Ecclesia Supplent es la traducción de la Iglesia Suple, no de ley de suministro. Como para decir, hoy lo llamamos Ecclesia Supplent, antes se llamaba ley de suministro, ¿no?
Todo esto se hace para convencer al lector de que Grea estaba contando el uso obvio de San Eusebio de la jurisdicción suplida para consagrar a los obispos en un momento de necesidad. El punto de la fraternidad es que si la ley de suministro, entre comillas, se aplicó a San Eusebio, entonces también puede aplicarse igualmente al arzobispo Lefebvre. La deshonestidad del enfoque de la fraternidad se determina inmediatamente simplemente leyendo el capítulo relevante del libro de Grea del cual la fraternidad pretende citar, capítulo 4, que se titula La acción extraordinaria del episcopado. El propósito de este capítulo y del libro de Grea en su conjunto no tiene absolutamente nada que ver con la jurisdicción suplida. Más bien es explicar la jurisdicción universal, el poder colegial que poseen los miembros del colegio de obispos, cómo este es el poder más fundamental del episcopado, cómo precede y se usó para establecer, es decir, da a la luz iglesias particulares y jurisdicción en el comienzo de la iglesia, y cómo en el caso de San Eusebio también restaurar o dar nuevo nacimiento a iglesias que habían sido erigidas legalmente y luego casi destruidas por los herejes. Todo lo cual aparece en Lumen Gentium Vaticano II. No todos estos casos, pero sí el concepto de jurisdicción universal poseída por el Colegio de los Obispos. De modo que Dom Grea también sería un hereje a los ojos de la fraternidad. Pero bueno, lo citan y obviamente no hablan de que él habló de jurisdicción universal, ¿no? Porque estarían diciendo que Dom Grea estaba a favor de la colegialidad, cosa que no van a admitir, por supuesto. Nuevamente, el libro de Grea tiene absolutamente nada que ver con la jurisdicción suplida. Grea nunca dice que San Eusebio consagró a los obispos o pastores instalados utilizando la ley de suministro, como la llama la fraternidad. Esa es una fabricación completa de la fraternidad de San Pío X, pero recordemos que porque la fraternidad rechaza la doctrina de que los miembros del colegio de los obispos comparten en la autoridad suprema y la jurisdicción universal del Papa, se ve obligada la fraternidad a encontrar otro tipo de jurisdicción, para Lefebvre, para justificar sus consagraciones. La fraternidad ciertamente se volvió creativa llamándolo astutamente la ley del suministro y analogándola al oscuro y antiguo caso de San Eusebio. Quizás la fraternidad no creía que nadie verifique sus referencias, especialmente en un libro escrito en francés. Pero bueno, evidentemente esto ha ocurrido con John Salza y Robert Sisko, ex miembros de la fraternidad. La fraternidad repite esta misma falsedad sobre San Eusebio y la jurisdicción supletoria en su llamado estudio teológico de las consagraciones de 1988 de Lefebvre, en su capítulo sobre nada menos que la jurisdicción supletoria, suplida, y una vez más apela a Grea. Además, la fraternidad generaliza, fabrica las condiciones requeridas bajo las cuales los obispos pueden consagrar a los obispos clandestinos, en palabras de la sociedad, sin aprobación papal, a pesar de que Grea estaba describiendo lo que él llama, en palabras de Grea, el caso más raro de la intervención extraordinaria del episcopado. Es decir, cuando la jerarquía local fue derrocada por la persecución, que, por lo tanto, aniquila por completo y suprime la acción de sus pastores. En las palabras propias de la fraternidad, es evidente por la historia que la Iglesia ha manifestado, al menos tácitamente, su voluntad de proporcionar jurisdicción a través de la consagración de otros obispos en caso de grave necesidad general o espiritual pública. La historia reciente registra que los obispos clandestinos, entre comillas, fueron consagrados sin la aprobación pontificia para proporcionar la grave necesidad general de las almas. Hace más tiempo, durante la crisis arriana, San Eusebio de Samosata y otros obispos no solo consagraron, sino que incluso establecieron otros obispos en el episcopado, y la Iglesia no ha dudado en proclamar su santidad. Están hablando de San Eusebio. Una vez más, la fraternidad no solo apela falazmente a la jurisdicción suplida en su tratamiento de San Eusebio, nunca abordado, por cierto, por Grea, sino a quien la sociedad usa como autoridad, aunque Grea nunca habla de estas cosas, sino que también la fraternidad tergiversa las condiciones bajo las cuales se ejerció la jurisdicción. Con el caso de Lefebvre, siempre en mente, vemos a la fraternidad afirmando que los obispos consagrados sin aprobación pontificia, todo esto se justifica cuando hay una supuesta necesidad espiritual general grave o pública y la grave necesidad general de las almas. Ahora bien, ¿es eso lo que dice Grea? Una vez más, no, en absoluto. La fraternidad omite las condiciones requeridas para el ejercicio del poder supremo. Grea no solo deja en claro que la autoridad ejercida por San Eusebio era el poder universal del episcopado, en palabras de Grea, y no se suministró jurisdicción, sino que esta autoridad está manifestada en dos casos estrechos. O sea, la autoridad de utilizar este poder universal del episcopado. Allí se puede usar allí donde las iglesias particulares aún no fueron fundadas, o fueron fundadas pero derrocadas por los herejes, y ciertamente no debido a una supuesta necesidad general o necesidad espiritual pública de las almas, como dice la fraternidad.
¿Qué dice Grea? Dice lo siguiente: pero si la deserción de iglesias particulares exige la acción inmediata de la Iglesia Universal y puede dar una apertura a esta acción extraordinaria del episcopado, es manifiestamente en dos ocasiones, principalmente cuando las iglesias particulares aún no se han fundado y lo es correctamente el apostolado. En segundo lugar, cuando las iglesias particulares están tan derrocadas por la persecución, la herejía o algún grave obstáculo que aniquila por completo y suprime la acción de sus pastores. Es el caso más raro de la extraordinaria intervención del episcopado que se acumula en su ayuda. Fin de la cita. Después de explicar aún más cómo los apóstoles y sus sucesores ejercieron la jurisdicción de la Iglesia universal, el poder colegial, la colegialidad, en la fundación de iglesias particulares, Grea continúa explicando cómo se ejerció la misma autoridad para restaurar las iglesias eh, destruidas por los herejes, usando a San Eusebio como ejemplo. Dice Grea: como ya hemos visto, uno consigue que en ausencia de pastores particulares lo que es universal en los poderes de la jerarquía permanece solo, y que la Iglesia universal, por los poderes generales de su jerarquía y el episcopado, sostiene, por así decirlo, el lugar de las iglesias particulares y viene inmediatamente a la ayuda de las almas. Vemos esto en el siglo IV, cuando San Eusebio de Samosata viajó por las iglesias del este, que habían sido devastadas por los arrianos y ordenado pastores ortodoxos para ellos sin tener jurisdicción particular sobre ellos. Estas son acciones realmente extraordinarias como las circunstancias que les han dado ocasión. Estas manifestaciones del poder universal del episcopado, también ejerciéndose en lugares donde las jerarquías locales se han establecido y no han perecido por completo, siempre han sido muy raros, dice Grea. Para repetir, Grea nunca dice que San Eusebio consagró a los obispos o pastores instalados por la ley del suministro, o the law of supply, o por la jurisdicción suplida. No hay absolutamente ninguna referencia a la jurisdicción suplida en esta sección o en cualquier otra sección del libro de Grea, ni a un estado generalizado de necesidad espiritual que desencadene la jurisdicción para consagrar a los obispos. Más bien, Grea se refiere explícitamente al poder universal del episcopado, que es la autoridad suprema de los miembros del colegio de obispos, con misión canónica en la Iglesia y que solían encontrar iglesias particulares o restaurar iglesias que fueron erigidas legalmente, pero que habían sido derrocadas por la persecución. Otra cosa que hace la fraternidad es omitir el concepto de poder universal de la cita de Grea, que Grea usa. Comparemos la cita anterior sobre San Eusebio tomado del libro de Grea con un fragmento de la misma cita que la fraternidad presenta en sus estudios de las consagraciones de 1988, un estudio teológico. En su estudio de la fraternidad cita solo una pequeña porción del párrafo que se refiere a San Eusebio de la página 218 presentada anteriormente. Al hacerlo, la fraternidad omite intencionalmente las secciones del párrafo que se refieren explícitamente al poder universal del episcopado, que precede inmediatamente a la oración que se refiere a San Eusebio, que claramente se puede ver más arriba. Después de referirse a la explicación de Grea sobre el ejercicio de la autoridad episcopal al comienzo del cristianismo, a las iglesias encontradas, la fraternidad nuevamente crea su propia narrativa al extender la autoridad episcopal en virtud de la jurisdicción suministrada, basada en un generalizado estado de necesidad del pueblo cristiano y de necesidad del bien común de la Iglesia, antes de citar el fragmento de San Eusebio. Entonces la fraternidad indica lo siguiente: Don Grea, cuyo apego al Papa es sobre toda sospecha intachable, testifica que no solo al comienzo del cristianismo hubo la necesidad de la Iglesia y del Evangelio de exigir que el poder del orden episcopal se ejerciera en toda su plenitud sin limitaciones jurisdiccionales, pero en edades sucesivas se requieren esas circunstancias extraordinarias, es decir, manifestaciones aún más excepcionales y extraordinarias del poder episcopal, para aplicar un remedio a la necesidad actual del pueblo cristiano, para que no haya esperanza de ayuda por parte de los pastores legítimos ni del Papa. En tales circunstancias en las que el bien común de la Iglesia también está en juego, las limitaciones jurisdiccionales desaparecen y lo que es universal en el poder episcopal viene directamente en ayuda de las almas. Eso es de la fraternidad. Así, en el siglo IV, San Eusebio de Samosata se ve pasando por la iglesia oriental devastada por los arrianos y ordenando a los obispos católicos para ellos sin tener ninguna jurisdicción especial sobre ellos. No es posible que la fraternidad haya perdido las referencias de Grea al poder universal del episcopado, sin referencias a la jurisdicción suministrada, ya que esta terminología flanquea la oración de Grea de San Eusebio en la página 218 y la referencia de la, fraternidad,
a esta página son múltiples. 3 veces cita la fraternidad esta página. Como vimos, esta página, la 218, contiene el comentario de Grea sobre San Eusebio y también sus referencias explícitas al poder universal del episcopado y nunca a la jurisdicción suministrada o suplida. De hecho, la fraternidad leyó a Grea con cuidado, especialmente la página 18, pero luego cuidadosamente proporcionó solo una parte de la cita de Grea, lo suficiente como para engañar al lector mientras oculta el material que contradice su narrativa. La fraternidad no proporciona la explicación posterior de Grea en las páginas 218 y 219 de las condiciones requeridas para las manifestaciones más extraordinarias del poder universal, a saber los casos en que las jerarquías locales habían casi perecido y no se podía esperar ningún posible recurso a la Santa Sede. En cambio, la fraternidad atribuye el ejercicio de autoridad de San Eusebio a una necesidad del pueblo cristiano generalizada y el bien común de la Iglesia, todo con el propósito de convencer a sus lectores para concluir que Lefebvre, un obispo retirado sin misión ni jurisdicción en la Iglesia, debe haber actuado con la misma autoridad de San Eusebio y bajo condiciones similares. Una vez más, esta es una tergiversación flagrante del libro de Grea que el propio Grea llamaría un error fundamental al no ser proporción la autoridad de los obispos. Todo para apoyar la teoría absurda de la fraternidad de que los obispos pueden desafiar públicamente la voluntad del Papa y los obispos consagrados que usan jurisdicción suministrada, aunque el Papa es la fuente de toda jurisdicción de la Iglesia. O sea, para la fraternidad, Monsignor Lefebvre estaría usando jurisdicción suplida, o sea, suplida por la Iglesia, porque no tenía, en contra de la voluntad del Papa, cuando la fuente de toda jurisdicción en la Iglesia es el Papa, siendo la fuente de toda jurisdicción en la Iglesia Cristo. O sea, es realmente absurdo. La tesis es absurda. Y siempre señalando el terreno nebuloso nunca mencionado por Grea de la necesidad espiritual general y el bien común de la Iglesia. Como si rechazar los mandamientos legales del Papa, en este caso San Juan Pablo II, sirviera a las necesidades espirituales de los fieles y el bien común de la Iglesia. Aquí decimos mandamientos legales del Papa porque lo que hizo el Papa, San Juan Pablo II, fue totalmente dentro de su poder de gobierno. No hizo nada que estuviera fuera de su poder de gobierno y nada injusto. Eso lo voy a mostrar en otro video, hablando sobre la historia canónica y de supresión de la fraternidad de San Pío X. También la fraternidad omite el llamado poder habitual. Evidencia adicional de que la fraternidad omitió deliberadamente material que contradice su narrativa y demuestra que Grea no se refería a la jurisdicción suplida proviene de la misma página 219 que sigue la referencia de Grea a San Eusebio en la página 218. Aquí Grea distingue el poder universal de la jurisdicción suministrada, describiendo adecuadamente el poder universal como habitual. Este término es clave, el término de habitual. Primero, este poder universal del episcopado, aunque habitual en su sustancia, dice Grea, es extraordinario en su ejercicio sobre una iglesia en particular, y su uso no está tan permitido mientras el orden de estas iglesias particulares no haya sido destruida. En segundo lugar, para el ejercicio del poder de ser legítimo es necesario que recurrir al pontífice soberano sea imposible. Fin de cita. A pesar de los esfuerzos de la fraternidad para caracterizar la jurisdicción de San Eusebio como suplida, Grea afirma que la sustancia del poder universal del episcopado que San Eusebio ejerció era habitual, a diferencia de la jurisdicción suplida, que no es un poder habitual, como señala el canonista, que ahora voy a decir el nombre, lo tengo que buscar porque es más difícil el nombre. Bueno, a ver si lo encuentro. Acá está, Francis Sigismund Miaskiewicz. Tiene un ensayo, una tesis sobre la jurisdicción suplida de acuerdo al canon 209 del Código de Derecho Canónico de 1917. Esto está publicado obviamente en el Preconcilio. Los edacantistas y la fraternidad lo usan para justificar su ministerio, pero en realidad lo usan mal, ¿no? Eso también lo demuestro en otros videos y también van a venir más videos sobre el tema probablemente. Pero lo que quiero decir es que Miaskiewicz en este trabajo suyo dice, es un canonista, ¿no? Dice que la jurisdicción suplida no es un poder habitual. Mientras que Grea dice que la jurisdicción utilizada por San Eusebio sí es habitual, de modo que no puede estar refiriéndose a la jurisdicción suplida. La explicación adicional de Grea cuestiona aún más la integridad de la narrativa de la fraternidad, haciendo que parezca intencionalmente engañosa, ya que la fraternidad sabe
y ha declarado públicamente que la jurisdicción suministrada o suplida no es habitual. Por ejemplo, en su estudio canónico sobre las confesiones y matrimonios de la fraternidad, en el que el sacerdote de la fraternidad, el padre Ramón Angles, afirma que la jurisdicción suplida no es habitual y trata afirma eso y trata de justificar el ministerio de las confesiones y matrimonios de la fraternidad, que antes de la jurisdicción dada por Francisco hace unos años eran inválidos porque no tenían jurisdicción ordinaria. Este sacerdote de la fraternidad trataba de apelar a la jurisdicción suplida para justificar estos actos, que de nuevo eran inválidos, ¿no? Por principios canónicos y porque la Iglesia nunca los reconoció como válidos. Bueno, en ese documento, el padre de la fraternidad dice que la jurisdicción suplida no es habitual. Dice, este suministro, jurisdicción suplida, debe ser concebido como una delegación por la ley, delegatio a iure. El sujeto activo de esta delegación extraordinaria es el derecho consuetudinario, en el sentido que está dispuesto en la legislación. El poder no se da habitualmente sino en acto. Esta es la clave. La gente no posee el poder antes de que lo use ni lo retiene después. Lo posee por delegación de la ley solo siempre que sea necesario para el ejercicio válido del acto. Bien, lo último que muestra Grea en su libro, auténticamente comprendido, es que las condiciones para una acción tan extraordinaria como la de San Eusebio ya no existen. Este libro de Grea es del Preconcilio. Grea también explica, donde, valga decirlo, el modernismo ya está infiltrado dentro de la Iglesia. La encíclica de San Pío X condenando el modernismo es de más o menos 1917. Grea también explica nuevamente que el uso extraordinario de San Eusebio del poder supremo solo se puede ejercer en este caso porque, primero, no había obispos en esos territorios, o sea, el uso del poder no se permite si el orden de las iglesias particulares no había sido destruido, y segundo, el recurso al Papa era imposible. Sobre estas condiciones necesarias, Grea continúa diciendo, pero fuera de estas condiciones y mientras la jerarquía legítima de las iglesias particulares. Perdón, acá Grea lo que critica es que, eh, parafraseo, los obispos a veces hagan un mal uso de su autoridad para consagrar, digamos, un uso cismático, eh, y, y usurpen jurisdicciones de hermanos obispos, ¿no? Eh, Dice Grea, estas condiciones de necesidad ya no existen en la iglesia de hoy. La iglesia, en efecto, por la gracia de Dios en adelante, ahora está lo suficientemente bien establecido en el mundo y las relaciones que unen a los miembros con la cabeza están seguros para que no haya más ocasiones para esta acción extraordinaria del episcopado. Fin de cita. Por lo tanto, como hemos visto, la fraternidad no solo fabrica un caso infundado para la jurisdicción suplida en relación con San Eusebio, que pretende basar en Grea, pero que es expresamente rechazado por Grea, sino que también omite todas las referencias a las referencias a la jurisdicción universal y suprema de la facultad de obispos, o sea, el poder colegial, la colegialidad, la casi extinción de las jerarquías locales que permitieron su uso ilícito, que no existe hoy, y la prohibición de usar dicha autoridad cuando las iglesias y jerarquías particulares aún son funcionales, como ocurre hoy, y cuando hay recursos a la Santa Sede, como ocurre hoy, como ocurría en el caso del EFEM, y la ausencia de las condiciones requeridas que justificarían el uso ilícito de dicha autoridad hoy. La fraternidad de San Pío X ha tergiversado por completo eh, el, la escolaridad de Dom Adrien Grea y el caso de San Eusebio. En resumen, vamos a hacer un punto por punto de San Eusebio versus Monsieur Lefebvre. Si bien se podría hacer más, concluimos nuestro análisis resumiendo brevemente las muchas distinciones en blanco y negro entre los casos de San Eusebio y Marcel Lefebvre en el momento de su consagración de los obispos, lo que subraya cuán ridícula es su comparación. Puede ser que haya una analogía, pero es muy remota. Hay muchas cosas que poseía San Eusebio que Monsieur Lefebvre nunca tuvo, o tenía pero perdió. Por ejemplo, primero, San Eusebio era miembro del Colegio de los Obispos en buena reputación, o sea, in good standing, como dicen los ingleses, y estaba actuando con la aprobación tácita del Papa. Lefebvre no era miembro del Colegio Episcopal, no tenía comunión con la Iglesia y actuó contra la voluntad expresa del Papa, quien le había advertido formalmente que realizar la consagración ilícita resultaría en una excomunión de date sentencia. Segundo, San Eusebio poseía la autoridad suprema y la jurisdicción universal como miembro del Colegio Episcopal. Lefebvre fue privado de este poder cuando fue suspendido. Dejó de ser miembro del Colegio Episcopal. Tercero, San Eusebio también tenía jurisdicción ordinaria en la Iglesia, porque tenía misión canónica.
Lefebvre no tenía jurisdicción ordinaria porque no tenía misión canónica. Recuerdo aquí, la jurisdicción ordinaria de los obispos la reciben directamente del Papa por una determinación canónica, lo que se llama misión canónica. Lefebvre no tenía misión canónica, ciertamente, pero la perdió cuando fue censurado y suspendido, lícitamente, legalmente. Aquí todos los apologistas lefebristas dirán, no, pero todas las censuras a Lefebvre fueron inválidas. Bueno, eso es lo que voy a mostrar en otro video, que no, que fueron todas válidas. Cuarto, San Eusebio era un obispo en buena posición con la Iglesia, Lefebvre no, estaba bajo varias censuras canónicas. Quinto, San Eusebio está en comunión con el pontífice romano, Lefebvre no lo estaba, de hecho llamaba a los papas anticristos. Sexto, San Eusebio consagró obispos en áreas donde la jerarquía había sido destruida. Lefebvre consagró a los obispos donde estaba en pie la jerarquía de la Iglesia, llevando la hoz a la cosecha de sus hermanos obispos y usurpando su autoridad. Las últimas son palabras de Dom Grea, hablando de actos cismáticos. Después dice también, San Eusebio había experimentado el caso más raro de necesidad. Lefebvre no tuvo más ocasiones para esta acción extraordinaria del episcopado, dado que la Iglesia ahora está suficientemente bien establecida en el mundo, como dijo Dom Grea. Además, San Eusebio no recurrió al pontífice romano. No recurrió porque no podía. Lefebvre no solo tuvo un recurso, sino que rechazó la voluntad positiva del pontífice y de la legítima autoridad con respecto a la consagración de sus obispos. Y además, ya tenían pactado una fecha para el 15 de agosto para darles un obispo legítimo a la fraternidad, y la fraternidad decidió consagrar 4 bajo advertencia canónica de excomunión. Por último, San Eusebio murió santo y mártir. Lefebvre murió fuera de la iglesia, en cisma y bajo la excomunión declarada, formal. Bueno, una última conclusión que hace John Salza, que es muy buena, dice: esperamos que la fraternidad de San Pío X tenga la humildad de retractarse de sus tergiversaciones de larga data del trabajo sobresaliente de Don Grea sobre el episcopado, una comprensión adecuada tanto de la naturaleza de la autoridad episcopal como de las condiciones bajo las cuales dicha autoridad puede ejercerse legalmente, permitirá a la fraternidad darse cuenta de que no hay paralelos entre las acciones lícitas de San Eusebio y las acciones ilícitas de Marcel Lefebvre, que resultó en su vergonzosa excomunión de la Iglesia. Con suerte, esta comprensión también llevará a la fraternidad a rechazar los errores de Lefebvre y finalmente adoptar la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad suprema de la universidad, de la poder universal episcopal. Con suerte, tal cambio en la posición de la fraternidad, junto con su aceptación de la Professio Fidei, de la profesión de fe oficial de la Iglesia en 1989, y la renuncia de sus otros errores teológicos, sus errores en misión canónica, en jurisdicción suplida, en mediación sacramental, etc., allanará el camino para que la fraternidad y su clero se conviertan en parte de la Iglesia Católica Romana y se les otorgue una misión canónica, que es lo que todos deseamos, porque ciertamente tener a la fraternidad San Pío X dentro de la Iglesia sería espectacular para combatir a los modernistas. Muy bien, nada más. Recuerdo una cosa, uno de los puntos clave por los cuales la fraternidad no es parte de la Iglesia, canónicamente hablando, es su rechazo de la doctrina tradicional de la colegialidad. Entonces, bueno, estos desarrollos de John Salza son muy importantes para desarrollar la doctrina de la colegialidad, mostrar su ortodoxia y mostrar que por propios errores doctrinales la fraternidad se está quedando fuera del único arca de salvación. Gloria a Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.